El este de Europa nos duele a todos. Una confrontación fratricida, casi cainita, dirían algunos. Para analizar en profundidad este tema, tengo el orgullo de tener con nosotros una voz latinoamericana, pero con residencia en Europa, específicamente en Alemania. Ezequiel Vistoletti no solo es doctor en ciencias políticas, es uno de los youtubers con más impacto en los últimos meses, en el último año diría yo o dos, respecto precisamente al análisis de esta circunstancia. Un hombre cuya posición de ser un hombre latinoamericano, pero con pie en Europa, le da una visión particularmente especial. Y para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en Prensa Alternativa. Ezequiel, hermano querido, muchas gracias por estar con nosotros. Jota, muchas gracias por tan bonitas palabras y para mí un placer acompañarte a vos y a tu audiencia, naturalmente también. Las impresiones primeras de un hombre latinoamericano en tierras germanas, en medio o como parte de este escenario de confrontación cainita, dirían algunos. Si debo responder desde una perspectiva personal, yo ya casi 15 años acá, con un pie en Alemania y un pie en América Latina, siempre idas y vueltas permanentes, pero en estos 15 años yo parecía convencido de mi profundo conocimiento de la sociedad alemana. Sin embargo, lo sucedido desde febrero de 2022 representó verdaderamente una sorpresa para mí, porque aparecieron cosas durante mucho tiempo escondidas, enterradas debajo de la alfombra, discursos, principalmente en los medios de comunicación y en la dirigencia política, discursos guerreristas, discursos rusófobos, resentimientos, deterioro de las libertades individuales, libertad de expresión, censura, autocensura, cambios muy profundos en muy poco tiempo y lamentablemente cambios negativos, un deterioro democrático muy fuerte. Tristemente. Ezequiel, tenemos que ir al tema. Y como tú brillantemente decías en uno de tus videos publicados en tu canal de YouTube, Demoliendo mitos de la política, hacía referencia de que este problema en sí no comienza en el 2014 con el tema del Euromaidán, sino que tenemos que remitirnos al 2004, donde ya hay una fractura profunda. Sin embargo, hay quienes incluso dicen, Ezequiel, y a mí me gustaría tu opinión sobre esto, que este tiene una cola muy profunda, porque hablando con un periodista ucraniano que habla español, él decía, una pelea entre rusos y ucranianos cuando yo era niño era impensable, porque los rusos nos enseñaban ucraniano y a los ucranianos nos enseñaban literatura rusa. Y mi cuñado es ruso y yo soy ucraniano, o sea, era impensable. Pero comenzaron a vendernos de manera inocente series de televisión, shows cómicos, en los que presentaban a los ucranianos, al público ucraniano, la imagen de que nosotros somos superiores a los del este, que nosotros somos más limpios que los rusos son cochinitos, nosotros pertenecemos a Europa, ¿no? Y fueron metiéndole esta narrativa, sobre todo a los jóvenes, que finalmente se convencieron de esta narrativa y dijeron, somos europeos, nada tenemos que ver con Rusia. Impresiones sobre esto. Si estoy equivocado o no, me gustaría saber. No, apareces en línea con mi interpretación del conflicto. Podemos realizar tres tipos de análisis de este conflicto, uno local, uno regional y uno global. El análisis desde una perspectiva local, bueno, ese análisis aparece ligado a la disputa entre los ucranianos prorrusos y los ucranianos proeuropeos, y esa disputa sí comienza por primera vez o sí presenta su primera chispa en 2004 con la llamada Revolución Naranja, una disputa entre un presidente prorruso y un presidente proeuropeo, denuncias de fraude en las elecciones, protestas. Bueno,
finalmente la realización de nuevas elecciones. Eso desde una perspectiva local. Pero si realizamos una interpretación desde una perspectiva regional, el conflicto este comienza mucho antes, como el conflicto alrededor de la reconfiguración del espacio postsoviético. ¿Sí? 1989, caída del muro de Berlín. 1991, perestroika, disolución de la Unión Soviética y desmembramiento de lo que en la Unión Soviética llamaban repúblicas, de alguna manera las provincias, devenidas a partir de 1991 en estados, en países. ¿Sí? Y a partir de ahí comienza un conflicto entre Rusia, la provincia más importante, y las otras provincias o las otras repúblicas soviéticas, 15 ellas, una de las cuales naturalmente Ucrania, y frente a esto aparecía inicialmente Occidente, la OTAN en particular, realizando una promesa, la promesa de que no realizaría avances desde Europa Occidental hacia esos nuevos países anteriormente repúblicas soviéticas. Y esto, bueno, comienza en 1991 con las negociaciones. Estas promesas aparecen documentadas tanto en los diálogos entre Gorbachov en ese entonces y el secretario de Estado de los Estados Unidos, también en las conversaciones entre Gorbachov y Helmut Kohl, el canciller alemán en ese entonces, porque claro, también aparecía dentro del proceso de desmembramiento de la Unión Soviética la reunificación alemana y, claro, Alemania occidental, la Alemania capitalista, ya representaba una parte de la OTAN, pronto Alemania soviética iba a representar una parte de la Alemania unificada y también iba a aparecer en la OTAN, con lo cual esto generaba ya entonces el temor en los rusos certero de que a partir de entonces podía comenzar un avance de la OTAN hacia el este, hacia Rusia. ¿Sí? Bueno, en ese momento fue realizada la promesa de que no, tanto en estas charlas protocoladas como también indirectamente en algunos acuerdos, pero la idea ni siquiera aparecía como algo concebible, la idea de un avance de la OTAN. Y efectivamente la OTAN hasta el 97, hasta 1997, no realizó avances hacia el este, cumplimentó su promesa, pero a partir de la cumbre de la OTAN en Madrid en el 97 determinó que comenzaría un proceso de expansión hacia el este, con la inclusión de los primeros países del este de Europa en el 99 y a partir de ahí sucesivas oleadas de nuevos países dentro de la OTAN. Recordemos que la OTAN, a diferencia de la Unión Europea representa una alianza económica principalmente. La OTAN no, la OTAN representa una alianza militar, formada en contraposición al Pacto de Varsovia en su momento, a una alianza formada por la Unión Soviética y el resto de las repúblicas al otro lado de la cortina de hierro, con el compromiso de, bueno, si la Unión Soviética realiza un ataque sobre un país de la OTAN, toda la OTAN reacciona y el Pacto de Varsovia determinaba lo mismo en espejo. Si algún país de la OTAN, o de cualquier lugar del mundo, pero en particular de la OTAN, realiza un ataque sobre un país socialista, o por lo menos de los llamados socialismos realmente existentes, entonces reacciona todo el bloque soviético. Pero el Pacto de Varsovia ya no hay. Bueno, por eso la lógica, ¿qué determinaba la lógica en ese momento? Bueno, si desaparece uno de los polos de esta ecuación, debía desaparecer el otro. Una alianza defensiva frente a algo inexistente, bueno, debería desaparecer también. De hecho, y aquí te pido una reflexión sobre esto. De hecho, un momento Putin dice, nosotros crecimos creyendo que ellos eran nuestros enemigos, pero en un momento, cuando cae el conflicto ideológico, creímos, y él dice, me incluyo, ingenuamente, que ya no teníamos por qué pelearnos, ¿no? Ahora, te pido tu análisis sobre esto. Cuando a Rusia y Alemania se han llevado bien, a Europa le ha ido bien. Cuando estos dos se han peleado, pues han corrido ríos de sangre, ¿no? Impresiones. Hasta el inicio de esta última fase de la guerra, en 2022, porque en realidad el conflicto comienza antes, en Europa aparecía
como una verdad revelada el hecho de que una Europa segura sin Rusia y peor aún contra Rusia representaba algo imposible, una quimera, una certeza real, un hecho verdadero. Y en ese sentido, desde la caída del muro de Berlín y desde el colapso de la Unión Soviética, comienza un proceso de acercamiento beneficioso para ambas partes, ¿sí? Basado en una alianza en la cual Rusia realizaba la provisión de energía, Rusia un país con muchísima energía, otras materias primas también, pero principalmente la energía, y Europa respondía con su industria, principalmente con la industria alemana, al punto de que yo siempre recuerdo la cita de el director, el gerente general de la BASF, la empresa química alemana más grande del mundo, el cual en el inicio de la guerra, una de las pocas voces críticas dentro del empresariado alemán, él recordaba que el éxito de la economía alemana desde el inicio de la globalización respondía básicamente a dos cuestiones. Por un lado, la innovación de la industria alemana, sin duda es una de las cuestiones fundamentales, pero por otro lado, la energía barata y confiable rusa. Y para Rusia esto también representaba un excelente negocio porque podía comercializar su energía libremente y además para ambos desactivaba la hipótesis de un conflicto, ¿sí? Entre dos hermanos vecinos. No va a desaparecer Rusia de Europa, ni Europa va a desaparecer del continente tampoco, con lo cual, mal o bien, vecinos en algún momento deben establecer una relación de convivencia. Al punto y que, eso lo habían establecido. permíteme esto, al punto que, si nos acordamos, Catalina la Grande era una princesa alemana que llega a ser la emperatriz rusa. De hecho, Putin le regaló un cuadro de Catalina a Angela Merkel y la señora lo tenía en su estudio. O sea, son pueblos que han tenido una relación de amor-odio. Y cuando, digo, han hecho malas cosas, pues todos hemos pagado los platos rotos. Todos, y en particular Europa, Rusia naturalmente también, pero por sobre todas las cosas Europa. De alguna manera, si realizamos una reflexión en el mismo sentido respecto a Europa como tal, presenciamos una situación semejante. Cuando la Unión Europea determinó el fin de las guerras y el inicio de una relación de cooperación, bueno, comenzó para Europa un periodo de, ¿cuánto ya? 80 años sin guerras, cuanto anterior, y de buenos resultados económicos, de mejoramiento de las condiciones de vida. Bueno, lo mismo en la relación entre Europa y Rusia, ¿sí? Pero bueno, esto hasta el 97, a partir de entonces la OTAN determina el inicio de su expansión, en el 99 comienza la primera oleada, y esto va generando un creciente temor en Rusia. Un temor legítimo, porque acá no aparece en cuestión el orgullo herido, como a menudo lo presentan los analistas a este lado del mundo, sino que aparece en cuestión la seguridad concreta de Rusia, porque en cada país anexado a la OTAN establece tropas militares y misiles apuntados en dirección a Rusia, lo cual desde el primer momento generó resquemores en Rusia, preocupación, y frente a lo cual Rusia y en particular Putin realizó advertencias en reiteradas ocasiones desde el 2007. Permíteme el ejemplo, si no sé si es el correcto, que para un poco, es como que tú ves que tu vecino está comenzando a instalar una instalaza dirigida a tu casa y tú le reclamas y él te dice, no, pues está en mi casa. Sí, pero me está apuntando a mi casa. O sea, me está preocupando, ¿no? O sea, es legítimo, ¿no? Tal cual es la respuesta. Los nuevos países del este europeo, ellos en su independencia determinan el ingreso a la OTAN, lo cual representa una verdad a medias, porque Estados Unidos, básicamente la OTAN responde a los Estados Unidos, aparece hegemonizada por los Estados Unidos, y en este sentido que Europa haya convalidado con su acuerdo la expansión representa un error histórico para Europa terrible, porque las consecuencias de esto ahora aparecen para Europa, no para Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Bueno, pero ¿qué responden frente a esto? Bueno, esto lo determinaron los polacos, los checos, ellos llamaron a la OTAN. Y esto representa una verdad a medias porque Estados Unidos generó presión
y coacción en todos estos países para que participaran en la OTAN. Pero independientemente de esa situación, aun si ellos hubieran solicitado el ingreso, cualquier estudiante de Relaciones Internacionales del primer semestre está consciente de que si frente a una potencia, otra potencia comienza a realizar avances sobre su área de influencia, legítimos o no, legales o no, esto tarde o temprano va a desencadenar una reacción. Claro. Y Rusia realizó advertencias durante mucho tiempo, hasta 2014, cuando un golpe de Estado, en realidad una protesta inicialmente pacífica, pero después cooptada por sectores de la extrema derecha en Ucrania, patrocinados y apertrechados por Estados Unidos, con armas de Estados Unidos. Incluso Victoria Nuland, la segunda del Departamento de Estado de los Estados Unidos, participó en las protestas, una cosa verdaderamente bizarra. Acá hay un paréntesis válido, me parece, Ezequiel, que luego por ahí lo desarrollas, ¿no? Victoria Nuland luego fue enviada a El Salvador a someter a Bukele, ¿no? O sea, no hay que acordar, o sea, digo, no está de más acordarnos por dónde andan estos señores y señoras de vez en cuando, pero por favor continúa. De los peores, de los halcones estadounidenses, quizás en el top 5. Sí. De lo peorcito del neoconservadurismo estadounidense. Bueno, entonces, en 2014, esta protesta, finalmente cooptada por la extrema derecha, desencadena la caída del presidente prorruso de Ucrania. Ucrania hasta ese momento no aparecía en la órbita aún de la OTAN, sino en la órbita de Rusia, y esto genera reacciones de la mitad de la población prorrusa en Ucrania, levantamientos en las zonas cercanas, linderas con Rusia, de población mayormente rusófona, el levantamiento de la población casi en su mayoría rusófona en Crimea, la anexión de Crimea inmediata en este caso por Rusia. ¿Por qué la anexión de Crimea y no del resto del Donbass? Bueno, porque Crimea para Rusia representa un activo estratégico fundamental por su salida a los mares del sur de Europa y por la base militar en Sebastopol. Pero bueno, ahí comienza el primer encontronazo. Eso en 2014. Difícilmente, después de muchas negociaciones, generan un acuerdo de paz, pero lo desobedecen principalmente Ucrania. Básicamente, Estados Unidos patrocina la desobediencia y va despachando armas, adoctrinando a los militares y generando las condiciones para un enfrentamiento directo. En 2022, finalmente, el gobierno de Rusia determina realizar una intervención directa, realizar una invasión, y así comienza esta última fase de la guerra, desde una perspectiva regional, entre OTAN, ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN. Aquí quiero tu análisis respecto al personaje, porque sí es bueno ver el panorama general, pero los personajes y la impronta que le pone cada uno también es determinante. El caso de Putin, se sabe que él es judoka, y el judoka utiliza la fuerza del adversario en favor suyo, en contra del adversario, ¿no? Pero para eso tiene que entrar el pulso, ¿no? Tiene que empujar y saber en el momento en el que va a reaccionar y lo deja que se vaya contra la pared. Pudo haber pasado un poco esto cuando le aplican las sanciones brutales que jamás se han visto en la historia y todos dijimos, esto va a terminar mal para Rusia. Lo están sacando del sistema financiero, ya no hay manera, o sea, lo han desconectado. Y lo que vimos es un rublo que no solo supera su precio inicial de las operaciones de febrero, sino se va más arriba, comienza a vender, o sea, hay un poco eso, la impronta del judoka aplicado al escenario bélico del este de Europa. Sin dudas, pero quizás junto a las sanciones, sin dudas importantísimas, también debamos recordar otros dos acontecimientos fundamentales. El primero, la decisión de Alemania de no convalidar la entrada en vigor
del gasoducto Nord Stream 2, construido por Rusia y por Alemania, como parte de este acercamiento y de esta alianza energética y económica, un gasoducto construido a pesar del rechazo de los Estados Unidos, un rechazo abierto con amenazas directas, algunas llevadas a cabo, algunas pronunciadas por el propio Putin, pero llevado a cabo por el gobierno de Angela Merkel en su último mandato, y con el cambio de gobierno de Merkel a Scholz y con el inicio de conglomeración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero antes del inicio del ataque, Alemania determina que no va a convalidar la apertura de ese gasoducto, terminado, pero sin utilización. Eso un factor sin duda es importante. Y el otro factor también aparece en el pedido de Ucrania en 4 oportunidades antes de febrero de 2022 de abandonar los acuerdos llevados a cabo tras la disolución de la Unión Soviética. Una buena parte del arsenal nuclear soviético aparecía en Ucrania, ¿sí? Bueno, Estados Unidos, Rusia y Ucrania generan un acuerdo a partir del cual Ucrania despacha el arsenal nuclear hacia Rusia con determinadas condiciones. Bueno, a partir de el gobierno de Poroshenko, el primer gobierno después del derrocamiento de Yanukovych, el último presidente prorruso, en 2014, Yanukovych comienza a realizar pedidos para abandonar este acuerdo, lo cual en última instancia connota el permiso para el desarrollo de armas nucleares en Ucrania, por Ucrania. Recordemos, Ucrania, un país con tecnología, con varias centrales nucleares, con la tradición de la ingeniería nuclear soviética, con la capacidad de generar armamento nuclear en muy poco tiempo. Zelensky realiza el 4º pedido y ya a viva voz, y puede que esto haya determinado también la decisión final de Putin de comenzar la invasión, cuando sinceramente aparecía como, yo no la vaticinaba y muchos analistas políticos no la vimos. No, porque hasta ese entonces... Me incluyo. Sí, hasta ese entonces Rusia había realizado una guerra híbrida, como la llamaban, en el sentido de generar presión con desplazamiento de tropas, ejercicios, movidas políticas, pero sin la intervención directa. Y de repente una más de estas maniobras y aparentemente otra vez un tira y afloje, pero no, de repente una invasión. Y cuidado, Jota, porque también aparece la cuestión humana y evidentemente Putin cometió un error de cálculo en la invasión. En parte derivado de la política de Rusia. Para mí, ni él ni nadie él no vaticinó la respuesta de Europa en contra de los propios intereses de Europa, por un lado. Y por otro lado, realizó una subestimación de las Fuerzas Armadas ucranianas formadas y en conflicto desde 2014, pero en todo caso, en una guerra. Era un tema con el que se iba a enfrentar ese año o de aquí a 5, porque se los encontraba armados a nivel, de una escala del 1 al 10, en nivel 5, como los he encontrado, o en un par de años a nivel 10. Exactamente, es el análisis, estoy realizando ese análisis. ¿Por qué en ese momento y no en otro? Bueno, evidentemente él determinó que más adelante iba a aparecer una situación aún peor, pero aún así cometió el error en la subestimación del nivel de las Fuerzas Armadas ucranianas ya en ese momento, con entrenamiento y con armas estadounidenses. También posiblemente cometió un error respecto a la reacción de los ucranianos respecto a la invasión. Uh-huh. Y sin dudas cometió el error inevitable de que para él Europa no iba a participar, porque esto iba a generar para Europa consecuencias gravísimas, y el fin de esa alianza económica y de alguna manera política de acercamiento con Europa y Rusia, bueno, eso iba a generar para ahí cabe Europa una pregunta que tenemos negativas. Que hacernos, sobre todo los que estamos en Latinoamérica, mirando. Este escenario, como tú dices, comienza como
una reacción de consolidarse, ¿no? Occidente se une, la OTAN, que ya tenía certificado de obsolescencia, surge otra vez y parece resurgir, ¿no? Sin embargo, Occidente del 24 de febrero del 2022 ya no es el Occidente ahora. Tienes a Macron desde China diciéndole a Estados Unidos: no soy tu vasallo, si tú te metes en una bronca con China, no cuentes conmigo. O sea, ¿está resquebrajándose esto? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? En cuanto a lo del fortalecimiento de la OTAN, yo lo caracterizaría de otra manera. Yo caracterizaría esto como la subordinación total y absoluta de Europa, uno de los socios de la OTAN, a los Estados Unidos, ¿sí? Eso por un lado. La idea de una alianza fuerte entre pares, entre iguales, representa una falacia. Acá presenciamos una subordinación total y absoluta y la pérdida de la soberanía europea respecto a los Estados Unidos y un seguidismo total. En cuanto a la OTAN como tal, liderada por Estados Unidos, bueno, así como ya aparecía con muerte cerebral antes, la hegemonía estadounidense en el mundo aparece en crisis. Recordemos que este conflicto de alguna manera representa la chispa de un conflicto más grande en torno a la transformación, al cambio del viejo orden mundial político y económico, político hegemonizado por Estados Unidos de manera unipolar, esa llamada Pax Americana, como lo llaman los internacionalistas, y en lo económico el mundo de la globalización neoliberal. Eso ya parecía en crisis, y bueno, naturalmente ahora, en esta situación, esta guerra desencadenó un paso más hacia esa crisis. Por lo tanto, si bien puede aparecer unificada y robustecida la OTAN, en realidad presenciamos el deterioro, la crisis de ese viejo orden, el surgimiento de algo nuevo, en ciernes. Si querés podemos deliberar sobre las futuras características de eso, aunque todavía no lo puede determinar nadie con certeza, porque esto aparece en formación, en ciernes, pero sin dudas con otros poderes, y dentro de la OTAN tensiones muy fuertes, una subordinación muy fuerte de Europa, pero a la vez tensiones y tensiones lógicas, porque los intereses de Estados Unidos, patrocinando esta guerra, por lo menos hasta hace poco tiempo, no representan los mismos que los intereses de los alemanes o de los franceses, Ahí tengo terriblemente afectados por esta guerra. Una pregunta sobre los intereses alemanes y los intereses del pueblo alemán, por ejemplo. Yo soy un fanático de revisar la prensa europea todos los días y reviso particularmente la prensa alemana, y cuando ocurre el sabotaje del Nord Stream, Ezequiel querido, no vi un solo titular, como si no hubiera pasado. Es como tener un elefante en tu sala y nadie dijo nada. Y entonces me pregunto, ¿o no se dieron cuenta? ¿El pueblo qué dice? Porque es hacer el ridículo. O sea, pasa una cosa tan grande y todo el mundo te informa sobre: se cayó un poste. Y es como, oye, se acaban de volar el gasoducto, ¿no vas a decir nada? O sea, ¿cómo reacciona la gente? Me están subiendo el valor del suministro de gas multiplicado no sé por cuánto. La gente debe estar molesta. Y los medios no dicen nada. O sea, es como que realmente no lo entiendo. O sea, ni en el Chile de Pinochet, creo. ¿Qué pasa ahí? ¿O leo mal la realidad de allá? No, perfecta la lectura. Dos cuestiones. Una cosa, la gente de a pie, el pueblo alemán, y otra cosa, los grandes medios de comunicación, los cuales responden a sus propios intereses. La gente de a pie, después de años de pasividad política, de apatía, bueno, sí, presencia el aumento de los precios, presencia las consecuencias de la recesión, bueno, la escasez energética, en su momento la escasez de alimentos, incluso cuando recién comenzaba todo esto, y puede refunfuñar un poco, pero no aparece movilizada, ¿sí? Eso no responde a este conflicto, sino al deterioro democrático, en mi opinión, ligado a el orden económico. O sea, no prevés un argentinazo en Berlín. No, impensable.
impensable. ¿En serio? Incluso también aparecen diferencias entre países. Los franceses, con algunas cuestiones, no con todas, pero por ejemplo ahora París aparece en llamas por la cuestión de la reforma jubilatoria. Bueno, en Alemania eso representaría una fantasía. La gente aparece muy pasiva, desmovilizada y, ¿Por bueno, qué? puede ¿Cómo? No entiendo. refunfuñar un poco. Para mí eso responde a un proceso de larga data de deterioro de la democracia, Ok, de cada vez menor, la gente cada vez más metida en sus cosas, en su mundo. Los capitalismos democráticos generan eso, una individualización total y absoluta, un desinterés por lo común, un rechazo a la política, este discurso antipolítica. Eso está presente en todas las democracias del mundo, pero bueno, en Europa mucho más. Y claro, si la situación económica más o menos aparece bien y vos no participás, no estás enterado de nada, rechazás la política, bueno, ningún problema, pero cuando comienzan los problemas, si no claro. participás, entonces no vas a generar cambios sin movilización. Ok. Eso en cuanto al pueblo. Ahora, me En gustaría que le cuanto a los... pongas, si me Sí, permites, yo quiero aprovechar al máximo tus conocimientos, hermano. Así que te tengo una batería de preguntas. tranquilo, tranquilo, adelante. Hermano, quiero que le pongas los reflectores a la élite estadounidense, ¿no? Que es Sí, testigo ahora de un mundo que comienza a jugar con reglas para los que no están entrenados. Ayer hablaba con Fernando Buenabad y concluíamos que la élite estadounidense cree que, y realmente se la creen, que tienen un mandato divino de llevarnos a la democracia. Y se la creen, hermano, o sea, es la parte más triste de la historia. ¿Sí? Pero ante las circunstancias actuales comienza a mostrar un desmanejo de las circunstancias. China diciéndole a Arabia Saudita vamos a negociar nuestras propias monedas, los rusos, vamos, y Lula, que ha salido a decir, ¿por qué tenemos que cargar el dólar nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un país endeudado tiene que tener a su gobernante con un cuchillo en el cuello. Y ha salido una autoridad de la Casa Blanca, no tengo el nombre de este señor, y ha perdido los papeles al decir, casi insultar, de hecho insultar al presidente Lula, diciéndole, repite como loro la narrativa de Moscú y de China. O sea, están perdiendo los papeles. Yo no entiendo, o sea, alguien allá en Estados Unidos refiriéndose a su propia élite dijo, estamos gobernados por los tres chiflados. No sé si sea tan cierto, pero ¿qué está pasando ahí? y un poco sí. Sí, lo del destino manifiesto de Estados Unidos referencia el liderazgo de Estados Unidos, no la democracia. Cuidado, porque ellos aparecen convencidos de su rol como líderes, pero después lo pueden presentar como líderes del mundo libre, líderes de la democracia, pero en su interior ellos aparecen convencidos de su rol de líderes. Si para eso deben perpetrar masacres o realizar bombardeos o patrocinar dictaduras militares, adelante. Lo de la democracia, bueno, como un moñito en los mejores casos, ¿no? Después, en cuanto a las élites estadounidenses, en este momento, bueno, en primer lugar, aparecen distintos sectores de las élites, ¿sí? Y la política estadounidense en este sentido responde bastante bien a esta ruptura dentro de las élites estadounidenses entre los demócratas, bueno, capitaneados por Biden en este momento, y mucho más Trump que el Partido Republicano en general, ¿sí? Como dos sectores de las clases dominantes, uno mucho más globalista, uno en este momento mucho más antirruso, otro mucho más antichino, aunque cada vez más presenciamos una convergencia de ambos sectores hacia un enfrentamiento con China. Y esas disputas dentro de las clases dominantes estadounidenses responden principalmente a la crisis de la hegemonía estadounidense. Los problemas en Estados Unidos comienzan como consecuencia de la pérdida de ese lugar de privilegio de Estados Unidos, no solo en lo político y en lo cultural, sino principalmente en lo económico. ¿Sí? Ellos tienen la impresora Entonces, de dólares, pues. La impresora de dólares, las fuerzas armadas más fuertes del mundo, el petróleo cotizado en dólares, hasta hace poco Medio Oriente controlado. Bueno,
quizás, si vos querés mi opinión en cuanto a la mayor fortaleza de Estados Unidos, ¿dónde aparecen ellos sin disputas? En la batalla cultural. Hollywood, el sentido común a escala global lo determinan las usinas culturales de los Estados Unidos. Hollywood. Básicamente, desde un chico en Nueva Delhi hasta un hermano en el altiplano o un latinoamericano en California. O un ciudadano en San Petersburgo también. Exactamente, la visión del mundo de buenos y malos, de democracia o autocracia, de éxito, ¿cómo llamarlo? Esa cosmovisión, lo podríamos llamar, eso lo determina el aparato cultural de Estados Unidos y ahí todavía aparecen sin disputa. Pero en lo económico y en lo político presenciamos una crisis, primero por factores endógenos de Estados Unidos, pero en segundo lugar por la aparición de contrapoderes, y eso genera esta desesperación y esa desorientación de las élites estadounidenses. Efectivamente, la comparación con los tres chiflados para mí es más acertada que nunca. Sobre esto lo que dices me llama poderosamente la atención porque sí, Hollywood determina la narrativa mundial, ¿no? Había alguien que, a Jalife le escuché en esta expresión, y me gustaría que la analices, ¿no? Jalife decía sí, pues, ¿no? Marcan el orden cultural mundial, pero sin embargo los latinoamericanos somos culturalmente más poderosos que ellos. Y poco a poco vamos a hacer presencia, mirando el vaso medio lleno, ¿no? Y él decía, por ejemplo, ¿no? Y no sé qué piensas, te pido tu opinión, ¿no? En este gran evento que es el Supertazón, ¿no? Donde juegan un evento mundial una vez al año, ¿no? Decía, ¿qué comida se sirve ahí? Guacamole y tacos, ¿no? Y la cultura nace de nuestra relación con la comida, porque la comida es la madre que nos nutre, ¿no? Y de poco a poco comenzamos a infiltrar, ¿no? Con nuestra cultura a la gran potencia del norte. Probablemente el camino es largo, ¿no? Hollywood ahora ha transferido su poder a Netflix, ¿no? Y es el gran pontífice narrativo. Acompañaría la visión de Jalife con una aclaración. El ámbito cultural representa una arena de disputa y en esta disputa los mecanismos, los dispositivos de poder cultural por arriba aparecen en poder de Estados Unidos sin lugar a dudas y presenciamos incluso en las clases populares de los países más relegados del mundo, ideas metidas en la cabeza de esa gente provenientes de allá. Pero a la vez también presenciamos cultura subalterna latinoamericana, por ejemplo, realizando conquistas, ¿cómo llamarlas? Microscópicas, pero cada vez más grandes en el norte global. La comida, por ejemplo, la música de moda, no solamente en América Latina, en Estados Unidos. Acá a la vuelta de mi casa, la gente escuchando reggaetón también, ¿sí? Pero bueno, ahí aparece una cuestión híbrida de, por un lado, el reggaetón, sí, proveniente de América Latina, pero por otro lado, ¿quiénes los productores del reggaetón? Empresarios, por lo general, de Estados Unidos, de Florida, creo que es parte de Miami. De un proceso, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, entonces, los bárbaros germanos toman el control de Roma, son aquellos, los rubicones, eran como los bárbaros, los incivilizados, pues, ¿no? Y llegan a cumplir labores que los cultos latinos ya no querían, ¿no? O sea, limpiar los desagües, cocinar, pero llevan su cultura y finalmente son los que se apropian de ese gran imperio romano y luego, ¿no? el imperio de los germanos, ¿no? Ya se me olvidó hasta el nombre. Entonces, es un poco eso, yo percibo, o sea, yo siempre tratando de mirar el vaso medio lleno y viendo. Y aquí tengo una pregunta, Ezequiel querido. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo es un milagro de la tecnología hace 20 años. Esto era de Guerra de las Galaxias. No es que tenemos una oportunidad, pienso yo, que jamás se va a volver a presentar. O sea, ya tenemos las herramientas para hacer, para tener una voz,
para marcar. De pronto todavía no somos los hegemónicos, pero como que estamos en un punto germinal para la construcción de este sueño amado de la patria grande, o todavía lo ves muy difícil. Aparecemos ante una oportunidad histórica debido a que en este proceso de transición los países y las regiones están determinando su futuro lugar en el mundo y América Latina en este momento aparece en un lugar codiciado por todo el mundo por la riqueza de nuestros suelos, nuestros recursos naturales y también por la riqueza de nuestra gente. Cuidado porque todo el tiempo recuerdan el grano, el petróleo, el cobre, las tierras raras, el litio. Nuestro capital cultural latinoamericano representa un valor inmenso, increíble, fantástico, inmenso. Eso por un lado, sí. Ahora, en cuanto a las herramientas vamos a llamarlo, el mundo digital, sí generan espacios de lucha o arenas en las cuales podemos preconizar nuestras ideas, participar en la lucha, pero cuidado porque no representan herramientas neutras. Y qué mejor ejemplo que la censura, ya no solo en los grandes medios de comunicación occidentales, los cuales... No mencionemos marcas para no meternos en problemas, mi querido. No, pero lamentablemente los canales de televisión y las radios en nuestros países aparecen en poder de estos grandes te decía marcas de plataformas internacionales. Marca de plataformas digitales, no las mencionemos para no meternos en problemas. Pero ya el mundo sabe, la gente sabe. Las plataformas digitales también establecen censura y no voy a presentar nombres de conocidos streamers, para no llamarlos youtubers o twitchers, con llamados de atención sencillamente por presentar sus ideas al aire. Entonces, la batalla siempre abierta, nosotros en una situación con muchísimo potencial, pero siempre... nunca las revoluciones hechas solas, Jota. Sí, es cierto. Responsabilidad nuestra motorizarlas. Laura Richardson, la generala del Comando Sur estadounidense, que tiene responsabilidad sobre su patio trasero, que somos nosotros, dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que estén acá los chinos, los rusos, echándole diente a nuestro litio, al petróleo venezolano? ¿No? Eso es nuestro interés, ¿no? Lo nuestro, ¿cómo es posible? Y Laura Richardson en Argentina. Impresiones. Por segunda o tercera. Y con uniforme, ¿ah? Siempre. Sí, ahora ya ni siquiera nos llaman el patio trasero, ahora nos llaman our neighborhood, ¿no? Nuestro vecindario, claro, no el nuestro, el de ellos. Nosotros como... Traduce, por favor. Our neighborhood como nuestro vecindario, ¿no? En el sentido de nosotros como parte de su vecindario, nosotros sus inquilinos, ¿sí? Entonces, bueno, esto aparece en un contexto. ¿En qué contexto? En este contexto de desorientación y en parte de premura de los Estados Unidos frente a la presencia cada vez más fuerte de China, de un actor en disputa, y en disputa, en este caso, para ella, por nuestros recursos naturales, porque así nos conceptualizan, Jota, como un lugar con recursos, nada más que eso, ¿sí? Y entonces ellos ahora, indignados por la presencia de los chinos. ¿Por qué el éxito de los chinos? Porque los chinos realizan sus negocios, no realizan beneficencia los chinos, realizan sus negocios. No son las hermanitas de la caridad. En absoluto, pero de manera respetuosa. Ellos generan un acuerdo para la infraestructura, con una inversión, con determinadas condiciones, pero después la política económica, la política sanitaria, la política educativa, todo el resto de las políticas de un país los determinan sus gobiernos y ellos, bueno, cuestión de ustedes. En cambio, Estados Unidos genera acuerdos ligados al endeudamiento, cuando no directamente patrocina golpes de Estado o directamente realiza invasiones, porque también en la historia
latinoamericana aparecen directamente intervenciones militares estadounidenses, pero por lo general el mecanismo preferido, el mecanismo del Fondo Monetario Internacional, el mecanismo del endeudamiento, generan deuda para establecer condiciones, y no condiciones respecto a la deuda, sino a la política económica, a la política comercial, a la política educativa, a la privatización de todos los servicios públicos, el sistema de pensiones, los aeropuertos, la entrega de tu soberanía. Bueno, como los chinos aparecen como algo distinto, no por buenos, sino sencillamente porque es el negocio de ellos, estabilidad, cada país con autodeterminación y nosotros con relaciones comerciales, entonces esa es la clave del éxito de los chinos. Y por más que recorra América Latina y por más que realice amenazas, no va a alcanzar los objetivos. Y esto no solo en América Latina, Jota, porque en África lo mismo. Ayer presentaba en mi canal de Moliendo Mitos de la Política un video en el cual el presidente de Etiopía respondía en vivo, un video verdaderamente desopilante, al reclamo del embajador alemán respecto a la gran cantidad de chinos viviendo en Namibia. Namibia, una ex colonia alemana, después independizada, y ahora como Namibia, como cualquier otro país de China, como cualquier otro país africano, con mucha inversión china. Y el embajador en una charla filmada realizaba un planteo, realizaba un reclamo, ahora en Namibia aparecen 4 veces más chinos que alemanes. Y el tipo respondía, ese es un asunto nuestro. Usted presente las cuestiones suyas de Alemania. Además, los chinos aparecen en todos lados. Básicamente desactivaron la crisis financiera en Estados Unidos. Europa misma parece vendida a los chinos. Me imagino al embajador diciéndole, yo no te reclamo por la cantidad de turcos que hay en Alemania. Claro. Otra como que te gestiones tu tema, ¿no? De este presidente respondía, los chinos establecen con nosotros una relación de respeto, en cambio los ciudadanos de Namibia en Alemania parecen víctimas de la discriminación. Entonces, basta de machacar con esto de los chinos y presente sus temas, los temas de interés relativos a Alemania o a Europa. Lo que el dices, embajador con la cara roja así, me hace pensar algo que hablaba con Atilio Borón hace un par de días atrás, y que un poco en asociado a la idea que tú tienes es, no es que tengan miedo que nosotros tengamos buenas relaciones con Rusia, con China, no. Tienen miedo de que nos vaya bien. El gran miedo de esta élite malvada y perversa es que si no va bien a nosotros, se les malogra el negocio a ellos. No sé, ¿qué piensas? Básicamente eso. Completamente de acuerdo. Atilio Borón, uno de mis maestros, yo un exalumno de Atilio, así que un saludo caramba. para él. Sí, esa es la lógica, y esa es la lógica distinta entre el relacionamiento de los chinos con nosotros y el relacionamiento de ellos. Interesante, Jota, que mientras Laura Richardson realiza una visita a la Argentina, Lula realiza una visita a China, Lavrov, ministro del Exterior, realiza una visita a Brasil. Entonces, ahí aparece bien clara la diferencia en la concepción de la relación entre Estados Unidos y América Latina y China y América Latina o cualquier otro lugar del mundo. Mientras por un lado generan vínculos políticos y económicos los chinos, ¿a quién despachan como emisaria del mandato estadounidense? A un militar, porque esa es la visión de ellos con respecto a nuestro territorio, la de opresión por la fuerza. Y en este análisis no puedes quedar fuera México, con Andrés Manuel López Obrador. Y un hombre que ha logrado poner una línea roja y decirle, Mr. Gringo, tú no podrás pasar de aquí. ¿Ya? Y Mr. Gringo, yo también tengo una voz, Mr. Gringo. Y entonces el padre de Julian Assange ha ido a México. ¿No le escuchan allá? Pues ha venido a México. Me siento un poco ahí en México, ¿no? Y en México, además, ha sido recibido con un cariño, con un amor, y que él dijo, yo he estado por toda Europa, por todo el mundo, nunca nadie me recibió así. Me escuchaban, me entrevistaban. Aquí me han dado amor. La gente me ha querido, me ha entendido, ha hecho sincronía. México, la mexicanidad. Bueno, yo siempre he creído que México es la bisagra de América, esa bisagra que articula la América angloparlante con la América hispanoparlante. Pero un mexicano que por fin pone una línea roja, Ezequiel. Sin dudas, y en un país como México con una historia de gobiernos entreguistas,
de gobiernos subordinados a los Estados Unidos, finalmente apareció una voz. A mí me maravilla el contraste entre la calma en la forma de hablar de Andrés Manuel López Obrador y la potencia de sus argumentos, ¿no? Como que sus oraciones largas, pausadas, pero con una fuerza tremenda. A mí realmente me congratula que el pueblo mexicano finalmente haya de alguna manera generado una voz. Recordemos las elecciones robadas a AMLO hace en 2006, de ¿no? 10 años, 2006, sí, un poquito más ya de 10 años, en 2006. Como que este proceso aparecía en ciernes, pero no materializaba del todo hasta que finalmente materializó, y AMLO, en un contexto muy difícil, porque después de años de subordinación, problemas internos muy graves, ligados también a los Estados Unidos, porque el problema de los cárteles de la droga responde naturalmente a la demanda de droga de los Estados Unidos, básicamente. A pesar de un contexto muy difícil, AMLO con muchísima astucia está realizando un gobierno muy bueno dentro de las condiciones de posibilidad existentes. Así que en ese sentido solo puedo acompañar con mi apoyo incondicional a Andrés Manuel López Obrador. Ezequiel Vistoletti, una de las mentes más brillantes de nuestra contemporaneidad, con orgullo ha estado aquí para nosotros en Prensa Alternativa. Yo quiero terminar un poco esta entrevista ya pidiéndote un poco la mirada personal, Ezequiel. ¿Cómo ves tú, un hombre latinoamericano, desde Europa a nuestros territorios? Ante una oportunidad única, quizás con nuestras clases dominantes e incluso con los gobiernos populares, no el de AMLO, e incluso realizaría una excepción también con Petro porque aparece en un contexto muy difícil. Sí. Pero quisiera de nuestros gobiernos sudamericanos, gobiernos populares, un poco más de osadía. Aparecemos en un momento en el cual la osadía no representa una opción, sino una necesidad. Porque el mundo aparece en crisis y porque cualquier intento de contemporizar, de negociación con estos superpoderes e incluso con los representantes de estos superpoderes en nuestros territorios, con las derechas de toda la vida, van a generar un fracaso de cualquier proyecto emancipador. Entonces, aparecemos ante una oportunidad histórica, pero debemos realizar ese esfuerzo como ciudadanos, como personas de a pie, desde la movilización, desde la participación, reclamando, solicitando que nuestros líderes populares acompañen esto y que motoricen, que puedan capitanear esto con mucha osadía y sin temor a los equívocos, porque en este momento todo el mundo aparece perdido. Los europeos, los estadounidenses, todos. Bueno, nosotros tenemos experiencia en andar perdidos, así que sabemos navegar en mares turbulentos. Verdad. Ezequiel, permíteme, por favor, invitar a la gente que nos ha acompañado en esta entrevista a visitarte en tu canal de YouTube, que es Demoliendo Mitos de la Política, un canal extraordinario con un contenido A1, que además entiendo está evolucionando a ciertas facetas del humor político también. Sí, ¿no? Últimamente estamos realizando algunas transmisiones, ya que la política europea representa una broma, una cargada, aunque una broma de mal gusto, bueno, a veces realizamos emisiones de parodia política también. Jota, para mí un placer haberte acompañado acá y bueno, a tu disposición. Tengo que comprometerte para una charla igual de amena, de educativa y de esta magnitud para todos nosotros que nos nutrimos de los conocimientos de gente que ha elaborado tan bien el razonamiento y el entendimiento de estos nuevos tiempos. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.